Muy buenos días, compañeros de habla hispana. Cordial saludo para todos. En este momento vamos a hacer un pequeño video de repaso general de lo que hemos trabajado en estas últimas 6 sesiones de clase. Entonces, inicialmente nosotros ya trabajamos sobre un cliente, ya trabajamos sobre un servidor. Sabemos que el cliente, para poderlo trabajar a nivel de desarrollo web, necesita un DOM, que es el browser, y que este browser interpreta al DOM. ¿Listo? Y que dentro de este DOM nosotros vamos a encontrar HTML, vamos a encontrar CSS y vamos a encontrar JavaScript. ¿Listo? Sabemos que HTML simplemente es estructura. Es un lenguaje de etiquetado de marcado, no más. ¿Listo? CSS aprendimos que es para dar forma. ¿Listo? Y que esta forma se puede trabajar de tipo responsive, siempre y cuando yo trabaje las media queries. ¿Listo? Y que las media queries son simplemente límites o longitudes de la pantalla. ¿Con relación a quién? Al navegador. ¿Listo? No a la pantalla del equipo, sino a la pantalla del navegador. ¿Listo? Eso es. ¿Listo? JavaScript. Bueno, podemos hablar aquí que estos señores se utilizan más para el contexto de front-end. O sea, la vista del usuario. Y obviamente, pues CSS también. JavaScript, ¿cierto? Si trabajamos que es un lenguaje de programación. ¿Listo? Ok. Es un lenguaje de programación que es interpretado en scripts. ¿Listo? ¿Y que lo interpreta quién? El navegador, o sea, el BOM, ¿cierto? Y que este modifica al DOM. ¿Listo? Pero otra de sus funciones, además de modificar el BOM, es permitir la comunicación con el servidor, ¿cierto? Por medio de peticiones AJAX, ¿cierto? Por medio de peticiones AJAX. Sí, sí señor. ¿Listo? ¿Listo? Por AJAX. De AJAX nosotros analizamos, ¿cierto? Que es una función desarrollada por Microsoft y que nosotros la implementamos por medio de una librería que se llama implementar por jQuery, que es un framework. Un framework. Y que para implementar Ajax en nuestros desarrollos nosotros necesitamos ¿cuántos parámetros? Requiere 3 elementos.
que son ¿a dónde voy? ¿Listo? ¿A dónde voy? ¿Qué debo llevar? Y por último, ¿qué debo hacer con la respuesta? ¿Listo? Este último, ¿qué debo hacer con la respuesta? Dijimos que es un callback, ¿cierto? Es un callback. Es un método que se define, pero se ejecuta con la respuesta del servidor, ¿cierto? En pocas palabras, ¿esto qué es? Una promesa, ¿sí? Si usted hace tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. ¿Listo? Eso se conoce como una promesa. Esto es lo que hemos visto nosotros. ¿Listo? ¿Listo? Al lado del cliente. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto. ¿Qué podemos agregar de pronto por aquí un poquitico más? Que Ajax permite enviar HTML o JSON y que de igual forma permite recibir JSON o HTML. ¿Listo? Bueno, esto es lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Fuera de eso, vimos otras opciones como la validación de formularios utilizando la librería JValidate. ¿Listo? Que técnicamente establecimos que esta librería tiene tres eventos, tres espacios más bien. Tiene tres espacios. Entonces, primer espacio, las reglas que yo debo establecerle. Estas reglas se establecen ¿por qué? Por cada campo. Y se establecen sus reglas, valga la redundancia. ¿Listo? Segundo, tiene un message, ¿cierto? Vimos que se pueden dejar algunos por default, ¿cierto? Y otros personalizados. ¿Listo? Y la última parte que es el submit to handler, ¿cierto? Que es ejecute un envío. Eso vimos hasta ahí. No hemos visto más. Bueno, resulta que ahora
a nivel del servidor, vamos a hablar un poquito de este señor. ¿Listo? Hemos visto varias cositas del servidor. Entonces, por un lado, tenemos el entorno de Apache, ¿cierto? ¿Cierto? Que hablamos que el Apache es toda la parte de hosting. Entonces, muy bien, sí señores, hosting es la parte de almacenamiento. ¿Listo? Y que a partir de este concepto de almacenamiento, nosotros hablamos de rutas físicas, ¿cierto? Físicas. Y hablamos de rutas lógicas, ¿cierto? Una ruta física, ejemplo para el caso de nuestro servidor, de nuestro hosting, que en este momento es SAM, sería C dos puntos, backslash, ¿cierto? SAM, backslash, htdocs, ¿cierto? Backslash, proyecto. Esa sería una ruta física del servidor. La ruta lógica, establecimos que se puede establecer o se explicaba que la podemos utilizar casi de 4 formas. ¿Listo? Una, que era la básica, que es utilizando la dirección loopback del equipo, la 127.0.0.1, ¿cierto? Que loopback, la dirección loopback, ¿listo? Creo que se escribe así, loopback, si no estoy mal. ¿Bien? Loopback, ¿listo? Y que en este caso, si utilizamos el puerto 80, simplemente entonces le dejaríamos aquí proyecto. ¿Listo? O sea, estamos apuntando a esta carpeta que está en la carpeta pública de nuestra aplicación SAM. Decíamos que la otra forma, http dos puntos, decíamos que la otra forma era utilizando http dos puntos / localhost / proyecto. ¿Listo? La otra forma que nosotros habíamos aprendido es http dos puntos la IP del equipo, ¿sí? La IP local del equipo, que puede ser por IP versión 4 o en su defecto por IP versión 6 / proyecto, ¿cierto? Esa era una. Y la última es http dos puntos / ¿listo? ¿Sí? Con máscara. ¿Listo? / proyecto. ¿Listo? Que en este caso aprendimos que la máscara era alterando o modificando el DNS de la máquina. ¿Listo? ¿Utilizando quién? A nivel local, modificando el archivo hthost. ¿Listo? Y a nivel de DNS sería creando por allá una zona primaria. ¿Listo? Esa parte no la vimos, pero se dejó como explicado a los que quisieran profundizar un poco más. Entonces es buscando toda la parte de los DNS y configuración de zonas primarias en el mismo servidor de dominios. ¿Listo? Esto por un lado. ¿Listo? ¿A nivel de quién? Del señor Apache. ¿Qué más vimos nosotros de este señor? Se explicó el concepto de directorio raíz. ¿Listo? Que a nivel de cualquier proyecto
a nivel de cualquier proyecto, es el punto inicial. En este caso, ejemplo para el ejercicio que yo tengo acá, la carpeta raíz o inicial sería la carpeta de proyecto y todo lo que esté almacenado en ella. ¿Listo? Lo que está hacia atrás no pertenece al proyecto. ¿Listo? Porque la dirección raíz, ¿cierto? Es la que va a interpretar ¿quién? La parte lógica. Las rutas estáticas trabajan directamente con la parte lógica. Por eso hablábamos nosotros que se pueden plasmar de dos formas en un desarrollo. ¿Mm? Se pueden plasmar de dos formas en el desarrollo. Una, ejemplo, imaginémonos que dentro de la carpeta proyecto, yo tengo una carpeta que se llama IMG, ¿sí? Y ahí dentro de IMG yo tengo una carpeta que dice hola.jpg, ¿sí? Entonces, al tener el directorio raíz, yo puedo llamar esa imagen de dos formas. Una forma, ¿cuál sería? Entonces, IMG, CRC, dos puntos, comillas, ¿cierto? Y le doy la ruta, ¿cuál? IMG / hola.jpg, ¿cierto? Con las demás propiedades que tenga la etiqueta IMG. Y la segunda forma, ¿listo? La segunda forma sería http / una de las cuatro opciones que tengo acá, ¿cierto? Que en internet la más utilizada es la última opción, ¿listo? O sea, con la máscara. Máscara / proyecto / img hola.jpg. ¿Listo? Por eso la importancia del directorio raíz. ¿Listo? A diferencia de las rutas físicas del servidor. ¿Listo? Eso también lo vemos. Y que de igual forma se aplica para incluir las librerías, ya sean en JavaScript o sean en CSS, de las hojas de estilo. ¿No? Cualquiera de las dos formas se puede implementar en los desarrollos. ¿No? Bueno, digamos que hasta ahí fue toda la parte de Apache. Por último, digamos que aquí no menos importante, el sistema lee por defecto el archivo index.html o en su defecto index.php. ¿Listo? Nos tocaría hacer es una pregunta técnica. ¿Cuál prima más? ¿HTML o PHP? Sería una pregunta. Para la apertura, ¿cuál de los dos abre primero? Vamos a mirar. Claro, pero ¿cuál de los dos? ¿El HTML o el PHP? Vamos a mirar. Vamos a salir de esa duda de una vez. En nuestro ejercicio yo tengo .php. Entonces yo le digo aquí, clic derecho, New, archivo file, index. ¿Listo? Voy a decirle acá, este es HTML. ¿Listo? ¿Cómo lo pruebo? No lo puedo ejecutar desde aquí. ¿Por qué? Porque por defecto, en las propiedades de ejecución, ¿sí? Del room, él ya está llamando a index.php. Entonces, ¿cómo lo pruebo? Vengo a la ruta. Ejemplo, esta es una dirección ¿con qué? No, aquí. Lógica con máscara. ¿Listo? Esa es lógica con máscara. Entonces yo le vengo acá, abro mi navegador
¿Listo? Y lo que voy a hacer es colocar la dirección, Enter, y vamos a mirar cuál de los dos llama por prioridad. Ok, por prioridad llama ¿a quién? A PHP. ¿Listo? Entonces, este entorno, ¿sí? Ah, listo. Listo. Vamos a esto lo vamos a explicar un poquito hoy. Resulta que cuando yo tengo mi página en HTML, ¿listo? Esto es código quemado. Esto es código quemado, ¿sí? O sea, técnicamente no puede sufrir alteraciones del lado del servidor. ¿Listo? No puede sufrir alteraciones. En cambio, este es código dinámico interpretado por el servidor. ¿Listo? Y para poder ser interpretado por el servidor, me obliga a mí a que sea .php. ¿Listo? Los demás códigos o las demás extensiones las almacena el servidor, pero no las interpreta él. Un ejemplo de interpretación es algo así sencillo. Mire. Voy a abrir aquí for. Mire, y aquí al final, ejemplo, voy a colocar, voy a decirle al sistema, miro, quiero que me repita esa imagen muchas veces. Entonces yo le digo, mire, php for var i igual a 0 hasta que i sea mayor que ejemplo 10, 10.10. Mientras tanto, y más. ¿Listo? PHP no, así se limita. Sí, eso es un script. Aquí ya vi el error. Listo. Listo. Vean cuántas veces coloqué el código de la imagen. Una vez. Si yo vengo y lo ejecuto ahora y le doy enter. Cuando yo vengo a mirar el código fuente, inspeccionar código, entonces centro, vea. Claro, pero porque el sistema me dijo, oiga, primero haga esto en el servidor y después sí hágame la trama de paquetes. ¿Sí? Entonces, el servidor, eso es bueno que lo dejemos aquí, cuando el archivo de la extensión PHP, él primero lo ejecuta ¿dónde? ¿Sí? Lo ejecuta en el servidor, ejecuta todas las opciones que están ahí. ¿Sí? Interpreta ¿qué? Todo este código, todo lo que esté en estas etiquetas. Y luego si lo envía ¿a quién? Al cliente. ¿Listo? Bueno, esto por un lado. Por otro lado, vimos que también al nivel del servidor nosotros tenemos algo que se llaman las bases de datos. ¿Listo? ¿Listo? Estas bases de datos, hablamos de que pueden ser relacionales o pueden ser no relacionales. ¿Listo?
En nuestro caso, nosotros nos fuimos por todo el concepto relacional y a partir de eso vimos algo que se llama el MER, que es el modelo entidad-relación, ¿cierto? En donde se establece, valga la redundancia, la relación entre entidades, ¿listo? Pero para sacar este modelo relacional, ¿cierto? Esto no surge el porque sí, no, sino hablamos que hay un proceso de abstracción, ¿cierto? Que este proceso de abstracción lo que busca es que nosotros como gestores de desarrollo entendamos el UDI. UDI, que es un universo de información. ¿Listo? ¿Enfocado a qué? A un entorno específico. O sea, si yo voy a la empresa de papas, pues tengo que entender cómo es la lógica de funcionamiento de la empresa de papas, o sea, hacer un proceso de abstracción, ¿listo? Una vez que yo como analista o como desarrollador entiendo cómo funciona el entorno, ¿qué hago ahora? Paso el mundo real al mundo virtual. Y ese proceso se conoce como, muy bien, sí señores, encapsulamiento. ¿Listo? Y a partir de este encapsulamiento, genero las entidades, ¿cierto? Al generar las entidades, establezco los atributos, atributos, ¿cierto? Buscando siempre que disminuir, recordemos que yo decía que no eliminar, sino disminuir ¿qué? La repetición, ¿no? Pero el término correcto es redundancia. ¿Listo? Eso enfoco. Y que al tener ya mi modelo relacional, ¿cierto? Modelo relacional, ¿qué debo hacer ahora? Pasar al modelo físico, ¿cierto? Utilizando sintaxis de qué tipo. SQL, pero específicamente ¿cuál de las cuatro sentencias? DDL, que es el lenguaje de definición de datos, donde yo empiezo a crear, a hacer los create, ¿cierto? ¿Listo? Listo. Y que a partir de esto nosotros entonces hablamos por allá de Nissan, ¿cierto? Y hablábamos del señor Innovo DD. Habíamos dicho que Nissan es enérgico, pero bruto, ¿sí? ¿Listo? Y el otro es muy juicioso, pero despacioso, ¿listo? Pero ojo, vuelvo y digo, este término es cuando hablamos por allá de más de 5.000 transacciones, ¿sí? Y ya de pronto se nota un poquito lento el InnovoED, pero transacciones sobre el segundo. O sea, hay en tiempo real 5.000 personas casi consultando transacciones, ¿sí? Ahí de pronto sí se siente lento, pero si mi máquina es robusta, poderosa, ejemplo, no sé, 64 en RAM con 4 procesadores, pues no se va a sentir, ¿sí? O sea, ya depende de quién, del programador. Lo que pasa es que técnicamente Misan obliga más desarrollo. ¿Listo? Obliga más desarrollo. La pregunta es ¿por qué? Exacto, porque es bruto. ¿Listo? Porque este señor ¿no cumple qué? No cumple, no permite más bien la creación. ¿La creación de quién? Bueno, les voy a ayudar muy bien. For IGN,
key. ¿Listo? No me permite crear las llaves foráneas, en donde yo le enseño al hijo quién va a ser su padre. ¿Sí? Entonces, obviamente a nivel de programación, yo tengo que, más en el back-end de la aplicación, ponerme a hacer una serie de cosas. ¿Listo? Y por último y no menos importante, a nivel de las bases de datos, ¿sí? Establecimos que podemos crear disparadores, ¿cierto? Para ejecutar subrutinas. Subrutinas. ¿Listo? De bases de datos no relacionales, eso no lo tocamos. ¿Listo? Y no OBD. Eso es un sistema gestor de bases de datos. ¿Listo? ¿Listo? La pregunta que todos nos hacemos ahora, y que eso lo vimos hasta ahora en el video de ayer, ¿cierto? Y es, oiga, ¿y yo cómo conecto esto con esto? Y peor aún, ¿cómo conecto lo que está en el cliente que lo va a ver el Apache que lo tengo que almacenar en la base de datos? ¿Listo? Todo esto, hay una negociación acá. ¿Listo? Esta negociación de aquí al Apache, ¿listo? Lo ayuda a hacer Ajax. ¿Listo? Esta parte de comunicación entre este señor y este señor lo hace el señor Ajax. Pero la parte de comunicación entre el Apache, que es toda la parte de los datos que están acá, de los archivos que están acá, ¿cierto? Con el motor de base de datos, ¿listo? Eso lo permite hacer el señor PHP. ¿Listo? PHP. ¿Listo? Pero la idea no es ver PHP antiguo, no, sino que nosotros hablamos de una lógica de desarrollo que se llama MVC, ¿cierto? Modelo vista controlador, donde este sería la vista, ¿listo? Los controles, ya los vamos a crear ahorita porque no los hemos visto, ¿listo? Y por último tenemos el modelo. Y el modelo se define en dos aspectos importantes. Uno, DAO y el otro, VEO. ¿Listo? En el DAO deberá ir la lógica del negocio con relación a la inserción de los datos. ¿Listo? Y el VEO, hablamos de que es la vista objeto, que debe ser homogéneo ¿a quién? Muy bien, a las entidades que están en la base de datos. Ejemplo, si la tabla productos tiene 4 atributos, ¿cuánto va a tener el VEO de la tabla atributos? 4 atributos. ¿Listo? Con esto hemos finalizado el repaso de 6 sesiones de trabajo que hemos desarrollado, valga la redundancia, hasta el momento. En el próximo material empezamos a ver cómo se trabaja fuertemente, ahora sí, todo este esquema para que realmente lo que esté aquí pase aquí. Y yo pueda desde aquí sacar la información y listarla. Les habló su amigo y servidor Luis Eduardo Álvarez. Ya regresamos.